académico. Empecemos la clase y ya al final les pregunto nuevamente sobre la distribución de los grupos para la exposición que tienen de hoy en 15 días, por si hay personas que de pronto están todavía sin grupo, sin tema de exposición. ¿Listo? Entonces comencemos mejor con esto y ya esperando que llegue los demás, arrancamos con esa distribución. Bueno, regálenme un segundito por acá. Listo. Ocultar por acá. Vamos a ver. Listo, muchachos. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar la mañana de hoy es distribución física internacional, que hace parte, pues, obviamente, de este módulo de distribución. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esa distribución internacional. Listo. ¿De qué se trata la distribución física internacional? Pues todo lo que tiene que ver con rutas, tipos de transporte, entregas, checklist, tiempos y fabricación. Entonces, la distribución física internacional son todas las actividades que involucran tanto el traslado de bienes materiales o materias primas en el mercado internacional o desde el mercado internacional al mercado nacional. O sea, es exportación o importación de mercancía. Todo lo que tiene que ver con esa distribución. ¿Cuál es el objetivo, la idea principal de esa distribución física internacional? Es reducir tanto los tiempos como los costos y los riesgos asociados que se puedan generar durante ese trayecto, durante esa distribución de bienes o materias primas, desde el punto de origen, o sea, desde donde sale la mercancía, hasta el punto de recepción, hasta donde llega la mercancía. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de país de origen, estamos hablando de las exportaciones. Recuerden que es distribución internacional. Entonces, estamos hablando desde la fabricación, el transporte, toda la documentación de aduanas, cuando llega a los puertos, cómo se hace esa distribución, los tránsitos, ¿sí? Los tránsitos en frontera, cuando hay transporte multimodal, y los países de destino lo mismo: recepción, aduana, pesaje, distribución a las diferentes empresas que hacen esas compras. Los tipos de carga en distribución física internacional. Entonces, esto es un repaso, esto ya ustedes lo han visto en el semestre anterior y en módulos anteriores. Los tipos de carga en esta distribución física internacional: está la carga general, que son, pues, artículos individuales; carga suelta o no unitarizada, cuando se manipulan, pues, materiales que vienen sueltos o unidades separadas en paquetes, sacos o piezas que vienen de diferentes maneras. Está la carga unitarizada, ¿sí? Cuando la carga suelta, pues, se agrupa en unidades, en pallets o contenedores para poder ser transportado. La carga a granel, los diferentes tipos de carga a granel: líquido, sólido, seco, en fin. La naturaleza de la carga en distribución física internacional, también esto ya lo conocen: carga perecedera, productos alimenticios, pues, que se degradan por el paso del tiempo, sus componentes físicos, químicos o microbiológicos. Esta carga perecedera, pues, ustedes saben que requiere de unas condiciones especiales, tanto del almacenamiento como de la distribución y los vehículos que se van a utilizar en cuanto a la conservación y control de la temperatura. La carga frágil también hace parte de la carga de distribución física internacional.
son aquellos productos pues, que por sus características físicas, por la naturaleza del mismo, tienen más riesgos de ruptura o quiebre cuando son sometidos pues, a trayectos demasiado largos o a movimientos bruscos en los vehículos que se esté transportando. Requiere pues, de un manejo mucho más especial, más cuidadoso, de un empaque más detallado para poder hacer este transporte. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se marca un vehículo en distribución internacional. Y por otro lado encontramos las cargas peligrosas. Son estas mercancías que por las características físicas que tienen, que pueden ser combustibles, explosivos, oxidantes, material venenoso, radioactivo, corrosivo, pueden causar ciertos accidentes o daños tanto a personas como al medio ambiente o al mismo medio de transporte en la distribución, ¿sí? En el transporte pues, internacional, todo este tipo de productos ha venido en aumento y se han establecido pues unas normas internacionales para poderlas manipular, ¿listo? Sobre todo en temas de embalaje y de documentación. Los usuarios del servicio de transporte tienen que ajustarse pues a estas normas, a estas medidas, que creo que las tocamos en algún momento, y tienen que ver pues con las normas dependiendo del tipo de transporte que se vaya a realizar. Si es un transporte marítimo, entonces están sujetas al Código Marítimo Internacional sobre las mercancías peligrosas. Si es un transporte aéreo, a las regulaciones de la IATA, que en algún momento hicimos una investigación sobre qué es la IATA o la OASI. Si es un transporte ferroviario, el transporte internacional para este tipo de transporte de materias peligrosas por ferrocarril, o si es un transporte carretero, pues de acuerdo a la norma internacional para el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Entonces, la carga peligrosa sí o sí debe ajustarse a cada una de las normas internacionales dependiendo del tipo de transporte que se vaya a realizar. Las etiquetas, pues que también yo creo que ya los vieron en algún módulo en pictografía, cómo se etiquetan pues estas materias peligrosas o mercancías peligrosas. Y la carga también sobredimensionada, ¿sí? Esta carga pues es muy voluminosa, es muy grande, es muy pesada en la mayoría de los casos y tiene unas restricciones especiales en los medios de transporte que generan sobrecostos en los fletes. Entonces, recuerden que en la distribución física internacional o en el DFI hay que tener en cuenta también una reducción tanto de los tiempos como de los costos de transporte de la mercancía, y la sobredimensionada hace que se generen estos sobrecostos. Animales vivos también, entonces hay unos requerimientos que cada país, cada gobierno tiene una normativa especial pues para poder hacer esta distribución de animales vivos. Entonces incluyen información fitosanitarias o de higiene como listado de animales vivos, procedimientos de embarque, procedimientos para el transporte, requisitos especiales que deben tener los contenedores o los vehículos que van a transportar este tipo de mercancía de animales vivos. Esto es como les repito, un repaso de unos temas que ustedes ya vieron en módulos anteriores. Animales vivos pues tienen unas reglamentaciones, unas regulaciones, reglamentaciones gubernamentales de transporte, de aceptación de animales vivos. Recuerden pues que hay un tráfico de animales, entonces hay que estar en regla si se desea transportar este tipo de mercancía. Procedimiento para la manipulación de esta mercancía, oficinas internacionales de PISOTIAS, que son las OIE, son las encargadas pues de darnos como este visto bueno para el transporte de animales vivos, y algunas normas sobre las convenciones internacionales sobre el comercio de especies que están en amenaza o están amenazadas en vía de extinción de fauna y flora silvestre. Las etapas de la distribución física internacional empieza por voy a poner por acá este puntero. El análisis de la carga a transportar siempre es importante desde el momento en que se va a hacer este transporte o esta distribución internacional. Tener en cuenta qué tipo de carga es, cómo se debe transportar, si es unitarizada, si va a ser a granel, perdón, si es sobredimensionada. Luego preparar el empaque y el embalaje donde se va a distribuir esta mercancía.
seleccionar el modo de transporte, o sea, si va a ser ferroviario, si va a ser fluvial, si va a ser carretero, y el empaque por donde se va a transportar. También es importante tener en cuenta los costos que se van a incurrir dependiendo el tipo de transporte o el modo de transporte en el que se va a realizar. Y por último, súper importante tener en cuenta toda la documentación en regla de la mercancía. Los componentes básicos de la distribución física internacional, pues están los costos, por un lado, esto me gustaría que lo alcanzáramos a tocar, los costos directos. Dentro de todos los procesos logísticos hay unos costos de fabricación, que son costos directos y costos indirectos en la fabricación. Pero ya para nosotros en distribución y transporte existen los mismos rubros, costos directos y costos indirectos. Dentro de los costos directos está pues el empaque, el embalaje, la unitarización, los documentos, pues si hay que pagar aranceles, la manipulación, el almacenamiento, transporte, los seguros de esta mercancía, los pagos en aduana, pagos bancarios si hay al lugar y los agentes que pueden ser los agentes pues de viaje o agentes externos para poder hacer esta distribución internacional. Y los costos indirectos hace referencia a los costos administrativos y los costos de inventarios. ¿Por qué los costos administrativos y los costos de inventario son indirectos? Porque no impactan directamente en el precio de la mercancía, pero que son necesarios para poder hacer esa distribución o ese transporte de la mercancía. Por ejemplo, perdón, yo necesito hacer una documentación, pues que nada que tiene que ver en el momento de subir la mercancía al vehículo, ¿sí? Pero que si no hago estos procesos administrativos, pues finalmente no voy a poder subir esa mercancía al vehículo. Eso no va cargado directamente al producto como tal, pero son necesarios, por eso se llaman costos indirectos. Lo mismo los inventarios se hacen en el centro de distribución o en la bodega de almacenamiento, no impactan directamente, pero son necesarios para poder garantizar el transporte de esa mercancía. Otro de los componentes es el tiempo que hace referencia pues a la duración que va a estar esa mercancía en tránsito, las interfaces, o sea, cuando hay cambios de transporte y los tiempos de entrega cuando ya están en la ciudad de destino. Y también un componente muy importante en esa distribución física internacional, pues es la calidad de los servicios, o sea, cómo la empresa transportadora o empresa logística brinda esos servicios de calidad para llevar la mercancía o distribuir esta mercancía de forma adecuada. Entonces hace referencia a la confiabilidad, a la competencia, que hace más referencia a la competitividad, la complementación, efectividad y eficiencia, que hemos hablado ya bastante de efectividad y eficiencia, la frecuencia con la que se hacen estas entregas, por supuesto en temas de imagen, tanto de la empresa transportadora como de la misma mercancía, los riesgos asociados a ese transporte o a esa distribución y también la rapidez, ¿sí?, con la que se hace estos procesos de entrega de la mercancía. También la distribución física internacional tiene dos entornos. Un entorno comercial que hace referencia a las instituciones gubernamentales o a las organizaciones privadas, por otro lado. Entonces, en ese entorno de las instituciones gubernamentales están los ministerios, si es Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, aduanas y organismos de promoción y prevención del comercio de esta mercancía. Y dentro de las organizaciones privadas, ahí hay un errorcito de escritura, me disculpan, cámaras y asociaciones, como por ejemplo Cámara de Comercio, o asociaciones especializadas para hacer ese transporte de la mercancía. En el entorno operativo encontramos los usuarios y los prestatarios, ¿sí? Los usuarios hacen referencias a los exportadores, a los importadores y a las comercializadoras, ¿sí? O sea, todas las personas que involucran la operación como tal y que hacen uso de toda la cadena logística de distribución y transporte. Y están los prestatarios, o sea, quienes prestan el servicio, que son los embaladores,
las operaciones de contenedores, las bodegas de almacenamiento o almacenadoras, las operaciones portuarias, los transportadores, las aseguradoras, agentes y los bancos, y dan al lugar de intervención en ese entorno operativo. O sea, el entorno operativo hace referencia ya al trabajo físico de distribución física, valga la redundancia, distribución física internacional, o sea, todos los agentes que involucran esa operación o esa operatividad de la mercancía. Los tipos de transporte. En esa distribución física hay un estudio de transporte que hace referencia a tipo de transporte estático, donde se consideran los aspectos de protección física, ¿sí?, y jurídica de la mercancía. Tiene que ver con el envase y el embalaje, que ya lo hemos hablado, la manipulación de la mercancía, las estivas o la forma de colocar la mercancía dentro de los vehículos, el almacenamiento y también una protección jurídico-económica tanto de los vehículos como de la mercancía, que tiene que ver con esas pólizas de responsabilidad civil, que las hablamos en algún momento, mediante el correspondiente contrato o los seguros que den el lugar. Entonces esa es la estática, o sea, cuando no está en movimiento, pero que involucran ese tipo de transporte. Lo que tiene que ver, podría decirse, con el alistamiento de la mercancía, tanto en documentos como físicamente, para poder hacer ese transporte. Y la dinámica hace referencia a la idoneidad, o sea, a los vehículos adecuados o a los medios de transporte adecuados que estén disponibles para el traslado de esa mercancía. Entonces hay que hacer un estudio de los vehículos que se van a utilizar en los diferentes medios de transporte. Si va a ser fluvial, cuál va a ser el tipo de transporte; si es carretero, cuáles son los medios de transporte más adecuados, ¿sí? Las características técnicas de ese transporte dinámico, como las limitaciones de capacidad, pues si es una carga sobredimensionada, por ejemplo, hay que tener en cuenta cuáles son esas limitaciones de esos vehículos, las dimensiones y la compatibilidad con la mercancía, o sea, si se adecua o si se ajusta ese tipo de transporte o ese medio de transporte a la mercancía. Recuerden que para hacer transporte de mercancía perecedera, pues tienen que ser unos vehículos especiales, entonces hay que revisar esas características técnicas para ver si ese tipo de transporte es compatible con la mercancía que se va a distribuir. Y también la forma de gestión comercial, o sea, hace referencia a los volúmenes a transportar, ¿sí? Si de pronto es una mercancía que requiere grandes volúmenes de transporte porque su número de ventas o el comercio de esta mercancía es mayor o menor, entonces hay que tener en cuenta. Clasificación de los transportes. Entonces se clasifica en transporte sucesivo, es cuando utilizamos de forma secuencial o frecuente los vehículos de la misma naturaleza. Siempre vamos a necesitar el mismo tipo de contenedores, el mismo tipo de camiones o de avión o de buque, dependiendo cómo se vaya a hacer ese transporte. O el transporte superpuesto, cuando este vehículo que transporta efectúa solamente una parte del recorrido y luego se hace cambio de transporte, o cuando se combinan las dos. Recuerdan que en algún momento ustedes vieron transporte multimodal. Entonces, por ejemplo, cuando a un camión se carga y es el camión el que va a ir dentro del buque o sobre una plataforma ferroviaria, y luego se descarga el camión para hacer esa distribución local. No sé si hasta aquí estamos claros, chicos. O están dormidos, o están perdidos, o todo entendido. Estamos claros hasta el momento. Estamos claros, bro. Listo. Bro, estamos claros. Listo. Hay un transporte, uy, perdón, amanecí con la boca seca. Un transporte combinado cuando la mercancía no se agrupa previamente en embalajes normalizados, o sea, cuando no hacemos esa unitarización de la carga y se transporta o se transborda sucesivamente entre vehículos de naturaleza diversa, o sea, que vamos a combinar que va en un contenedor, se descarga y luego se sube en otro tipo de vehículo. O el transporte multimodal, aquí sí específicamente, ¿sí? Cuando en ese transporte combinado
la mercancía se agrupa en unidades interiores de carga, o sea, cuando hacemos una unitarización de la carga en contenedores o pallets, ¿sí? Hay que tener en cuenta unas consideraciones para esa distribución internacional. El conocimiento y el valor del tráfico de acuerdo con la función unimodal o la intermodal, o sea, conocer cuánto cuesta cada tipo de transporte. También analizar la empresa que va a hacer ese transporte y las estrategias de negociación, tanto en instalaciones, inventarios, sistemas de comunicación. También es importante analizar las opciones que ofrecen los diferentes medios de transporte, pues cómo me sale más barato, por un buque o por un avión de carga, ¿sí? Y la confrontación, por supuesto, o el análisis de poder confrontar esos costos de transporte, también esos servicios complementarios, porque no es solamente cargar el vehículo o el medio de transporte y no tener en cuenta esos servicios complementarios cuando lleguen a puerto la mercancía. Dentro del transporte terrestre, pues uno de los elementos que es más relevante o es más importante es pues ese desarrollo económico, ¿cierto? Que se debe tener tanto en los tiempos como en los precios y las cantidades. Este va a influir, por supuesto, en el precio de la mercancía. Entonces es importante tener en cuenta estas variables como cantidades, tiempos y precios en ese transporte o distribución terrestre, ¿sí? En Colombia, pues creo que lo hablé en algún momento, hasta con cierta rabia, que el servicio de transporte terrestre es muy costoso, ¿sí? Es demasiado costoso. Pues ha tenido unos avances bastante interesantes en temas de tecnología y en temas de operatividad por los diferentes problemas, pues, en carretera, que no es desconocimiento para nadie. Creo que lo dije en alguna clase, que nosotros retrocedimos como 60 años de evolucionar, retrocedimos como 60 años en el transporte terrestre. Teníamos unas excelentes vías ferroviarias que nos sacaban la mercancía casi en todo el país, una cadena ferroviaria importantísima, pues que abarataba los costos de transporte, y hace 60 años pues empezamos a utilizar las carreteras del país, pues que aparte de peajes, distancias, tiempos, todos los riesgos que existen en ese transporte carretero, pues ha hecho que se aumente esos costos de transporte en el país. Una de las ventajas pues es la versatilidad y la versatilidad y la accesibilidad, y la documentación pues es un poco más sencilla, ¿listo? Las desventajas pues que no es apto para grandes distancias, y las afectaciones que tiene por congestiones de tráfico, derrumbes, inundaciones y bueno, todo lo que ya conocemos de los fenómenos naturales que pueden suceder cuando un vehículo va en carretera. En el marítimo también pues se efectúa pues por buques de navegación entre dos puntos, entre un lugar de carga y un lugar de descarga. Es el más antiguo, pues para qué hablar de historia alrededor del transporte marítimo. Esto viene desde los egipcios y desde los griegos, de cómo hacían esos transportes marítimos, y pues tiene unas regulaciones también muy puntuales, son diferentes al terrestre, por supuesto. Y dentro de sus servicios existe el servicio no regular, cuando los buques no operan dentro de un itinerario fijo y las condiciones de navegación son negociables entre las dos partes, o sea, cuando no hay una ruta establecida del buque, ¿sí? Sabemos que hay rutas establecidas con horarios. Voy a decir una cosa bastante zafada de la realidad, pero digamos que es muy parecido a las rutas de los buses. Entonces sabemos que hay un bus que sale a las 6, otro a las 10, otro a las 12. Lo mismo pasa con ese servicio marítimo. Hay un servicio no regular que se pacta con el buque o con esa empresa transportadora para decirle: necesito que mi mercancía salga mañana a la medianoche. Entonces ese es un servicio no regular. Y existe el servicio regular cuando estos buques tienen unos itinerarios preestablecidos y las rutas definidas desde el punto de origen hasta el punto de destino. Dentro de las ventajas existe la mayor capacidad de carga, los fletes son más bajos, más económicos, puede transportar carga voluminosa, carga pesada, y pues tiene que tener en cuenta pues esas regulaciones internacionales de transporte. Dentro de las desventajas está en que pues solo existe accesibilidad solo a los puertos del país de destino o el lugar de destino.
los seguros en este tipo de transporte marítimo es más costoso y los embalajes que se utilizan, una de las desventajas es que debe ser resistente a diferentes condiciones climáticas y a la manipulación de la carga. ¿Listo? En el aéreo se utiliza pues en aviones por lo general de carga, son bodegas pues dentro de los aviones para hacer este tipo de transporte. Digamos, su capacidad de almacenamiento es un poco más reducido en el transporte internacional, pero tiene un alto valor añadido y es que pues va más, digamos, segura o protegida la mercancía, ¿sí? Las ventajas, pues la velocidad, por supuesto, los tiempos de entrega son más cortos, la cobertura del mercado pues es mayor, sabemos que aviones de carga llegan a todas partes del mundo, a casi todas las partes del mundo. Hay una reducción de los costos de embalaje, pues porque va más protegida la carga, entonces no necesitan un embalaje tan específico como en la carga marítima, y la documentación y los seguros pues son más, digamos, más sencillos de realizar. Recordemos que en un transporte marítimo puede ir por diferentes puertos antes de llegar al destino final, y en el aéreo pues, sí solamente necesita desde donde sale y el sitio de destino. Las desventajas, pues la capacidad, ya lo habíamos dicho, sus bodegas de almacenamiento son más pequeñas y hay una restricción para productos peligrosos. Muy pocas veces se hace transporte de sustancias o mercancía peligrosa a través del transporte aéreo. Y dentro del fluvial, recuerden que no es marítimo, que va pues mar abierto, y el fluvial ya es por río, ¿sí o qué? Colombia pues también dejó perder una vía fluvial, por así decirlo, bastante importante, que era el río Magdalena, lo hablamos también en algún momento. Existía para el país unas empresas que se encargaban, me acuerdo de Dragacol, que eran dragas de Colombia, y ellas se encargaban de limpiar el río Magdalena para que fuera navegable. Eso era una entidad del gobierno, se dejó acabar como cosa rara, y entonces la gran mayoría del río Magdalena pues no es una vía apta para hacer este transporte. Pues anteriormente sacábamos carbón desde, no sé, desde el eje cafetero hasta el puerto en Barranquilla, entonces era una vía bastante interesante y más económica, por supuesto, para el país. Es un medio de transporte o de comercio local, por supuesto, y son una vía pues para llegar a algunos continentes, sobre todo en Europa, pues se utiliza mucho la vía fluvial. Dentro de las ventajas está las bajas tarifas por este transporte, la economía en el combustible y generan un menor impacto ambiental. Dentro de las desventajas está pues los tiempos, porque va a una baja velocidad, el seguro es más costoso y también hay unos costos portuarios, pues unos costos también en esos puertos en las riberas del río. Y encontramos el transporte multimodal. Me estoy quedando sin voz. El transporte multimodal, pues este ya lo vieron, es un transporte de dos o más medios de transporte. Entonces, cuando hay un cambio, entonces viene por mar, llegan a un puerto y hay que hacer el cambio a transporte o ferroviario, si hay en medio, o un transporte terrestre. ¿Listo? Entonces, el multimodal no vamos a darle como tanto énfasis. Aquí hay unos ejemplos. Entre los factores que influyen en esa distribución física internacional está pues, la carga en sí, los empaques, envases y embalajes que se utilizan, el marcado de la mercancía es muy importante, esto lo he recalcado en todos los módulos, el marcado de la mercancía, la unitarización y la contenedorización que se debe tener para el traslado de esa mercancía. Los contratos de compraventa que deben existir desde el momento en que se cargan los vehículos o el medio de transporte, los contratos de transporte, los créditos de documentarios o crédito documentario que hacen parte de las cartas de crédito, los seguros de pago, los seguros contractuales, los acuerdos comerciales y los tipos de transporte. Entonces, básicamente esto es lo que hay que tener en cuenta en esa distribución internacional. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, No, profe, está ahí todo muy claro. quejas, inquietudes, reclamos? No, profe, todo muy bien. Listo.
Creo que ya están todos por acá, muchachos, entonces para despertarlos un poquito y antes de explicar el siguiente tema, recordemos que, bueno, primero las actividades que vamos a realizar hoy, voy a explicar el otro tema. La idea es que hagan una lectura de los documentos 5 y 6. A las 10:30 nos encontramos nuevamente para hacer como la explicación de esos dos temas. Y no recuerdo a qué horas habilité la plataforma, creo que desde las 11 de la mañana con el taller del día de hoy, que ya les voy a explicar de qué se trata. Hoy no vamos a hacer Profe, ahí evaluación. decía que a la 1. ¿A la 1 está habilitado a la 1? Bueno, a la 1 de la No, pues ahí mañana. decía que a la 1, pero si la tía más temprano, mejor. Ya te lo revisamos. El taller del día de hoy, esas son las actividades que vamos a realizar. Hoy no vamos a hacer evaluación del SER, la dejamos para la próxima semana. La próxima semana, recuerden que la clase es virtual, ¿sí? La próxima semana la clase es virtual. Tenemos el primer examen, entonces la próxima semana nos vamos a conectar no a las 7, sino a las 7:30. A las 7:30 nos vamos a conectar. Hago la explicación de unos temas que corresponden pues a ese día. En la mañana vamos a hacer el examen, como lo hicimos hace como 15 días, en la mañana hacemos el examen y en la tarde van a tener habilitada la plataforma con un taller autónomo que está bastante interesante. El taller del día de hoy está habilitado hasta el lunes a las 6 de la tarde. Está un poquito extenso, pues para los que lo hacen concienzudamente, porque sí quiero que hagan un trabajo autónomo bastante interesante con el tema que les coloqué. Y de hoy en 15 días, que es nuestra clase presencial, vamos a hacer unas exposiciones, pues la mayoría ya lo sabe, pero sé que de pronto hay personas que no estuvieron la semana pasada y de pronto se quedaron sin grupo o sin tema de exposición. Entonces, quiero dejar resuelto esto para poderles publicar más tarde que lo recuerden. Entonces, voy a hacer un repaso acá. Exposiciones para el 20 de noviembre. El tema 1 es Sistemas de Gestión de Almacenes o WMS, que es Warehouse Management System. Lo va a realizar Natalie y Uber. ¿Listo? Tema 2, Sistema de Gestión de Transporte, que es Transportation Management System, Jason, Mauricio y Manuel Castro. Tema 3, Sistema de Ruteo o Routing System, Sandra Tamayo y Angie García. Tema 4, que es Yard Management System o Sistema de Gestión en Patios, Juan David Londoño e Iván Dávila. Tema 5, Indicadores de Logística o KPIs, que son Key Performance Indicator, Alejandro Londoño y Santiago Mosquera. Tema 6, Comercio Electrónico o el e-commerce, que son todas las tendencias en distribución, no solamente en comercio como tal, sino más enfocado pues hacia la logística, hacia la distribución, Rubén Darío Moreno. Tema 7, nueva generación de empaques, entonces me van a hablar Andrés Ospina sobre cuál es la tendencia en empaques en este momento. Recuerden que hay empaques inteligentes, bueno, que nos van avisando fechas de vencimientos y demás. ¿Listo, muchachos? No sé si de las personas que están acá hay alguien que no tiene tema de exposición. Fue yo, ¿Quién dijo yo? Jason. Jason. Jason Ramírez. Listo, Jason. Tú me vas a exponer el tema 8. Bueno, tienes dos opciones, o expones el tema 8 o te haces con Rubén Darío o con Andrés. No, pues como sea. Pues no tengo inconveniente con alguna de las dos. Listo, te voy a dejar el tema 8, drones y vehículos autónomos. ¿Listo? Listo, profe. Jason Ramírez, drones y vehículos autónomos. Recuerden, esa exposición es dentro de 15 días. Pueden ya estar haciendo una investigación sobre esos temas para que despejemos dudas si tienen inquietudes alrededor. La idea de esa exposición, el tiempo mínimo son 10 minutos que me van a exponer, pues, de qué se trata ese tema, cuál es el objetivo específico de ese tema que les correspondió. Pueden encontrar ventajas, desventajas, los factores que influyen. Si encuentran videos relacionados, bacanísimo.
los pueden montar, los pueden presentar. Esa exposición, muchachos, yo sé que ustedes, pues algunos van a hacer presentación en PowerPoint, otros de pronto carteleras, bueno, no sé, eso ya es libre cada quien. Si van a hacer presentaciones o van a utilizar videos, les recomiendo que me envíen a mi correo antes de la clase del sábado, de ese sábado 20, toda la información a mi correo. Profe, esta es la presentación que voy a utilizar. ¿Para qué? Pues para que agilicemos en el salón y de pronto si lo llevan en una memoria y no la lee mi computador o algo, pues aseguremos que en el correo yo voy a tener esas presentaciones. ¿Listo? Eso pues se los digo de una vez porque tienen 2 semanas y que quiero que se jalen unas exposiciones bien bacanas de estos temas. Además porque estos temas corresponden al examen final, entonces de cada grupo depende que a los demás compañeros les vaya bien en ese examen. Natalie tenía por ahí la mano levantada, la bajaste, ¿se te levantó, te cansaste o fue que se te abrió por accidente? Natalie, cuéntanos. Natalie, te escuchamos, se te levantó la mano. Profe, hola, hola. Hola, cuéntanos. Profe, es que le iba a preguntar algo del taller autónomo. Yo ya lo había revisado, pero como usted ya siguió con los temas, entonces, si gusta, le pregunto ahorita más tarde. ¿Con el taller autónomo? ¿Cómo así? El que ya El de hoy, es No, que, pregúntame de una vez porque después se nos olvida, Natalie. listo, profe, lo que pasa es que, vea, yo estaba buscando. Usted pregunta ahí qué tendencias mundiales en logística de distribución podrían adaptarse a la realidad, ¿cierto? Pero es que Colombiana, colombiana, ¿y qué tipos de retos y desafíos pues se presentan en la logística de distribución? Pero cuando yo busco esos temas, a mí solo me aparece la distribución en Colombia, o sea, él me tira directo, no me la da general. Usted me puede dar una página o dónde buscarla. Así es también con los manuales, o sea, yo encuentro una parte, pero no muy completa de lo Ajá. que es el manual como tal, porque él me habla es como de los manuales, no, manuales más sencillos de fabricación, del uso de un shampoo, pero como tal los manuales de ciertos productos no está relacionado cómo se deben hacer. Por ejemplo, un polarizado. Nosotros vendemos polarizado, pero nosotros no tenemos un manual de uso. El material sale normal, entonces yo quisiera saber dónde puedo investigar más. Listo. Bueno, a ver, una página, pues más que una página como tal, pueden ser noticias, ¿sí? Entonces no lo hagamos, o sea, no hagamos la búsqueda en Google solamente con distribución adaptada a Colombia. Si lo buscamos así tal cual, pues solo nos va a referir lo que es la distribución en Colombia. Busquémoslo de manera general, ¿sí? Tendencias en logística de distribución o Profe, tendencias mundiales en logística de distribución para ver qué nos cuentan esas noticias de esas tendencias mundiales. profe, es Entonces, que eso es lo que pasa, que son muy generales, o sea, es muy poquitico, es una, lo que decía yo es, o hay un libro, yo estaba leyendo y las páginas le dan a uno, o sea, es como una noticia como de 5 o 6 regloncitos y ahí mismo tan lo tiran a Colombia, o sea, lo general es muy poquito. no creería yo, Natalia. Ah, bueno, pues eso fue lo que yo miré, entonces por eso iba a preguntarle a ver si de pronto él sabe, o un libro donde yo pueda mirar y No, lo que leer. pasa es que es algo muy actual y precisamente por eso lo coloqué de esa manera como para que más allá de llevarlos a un libro, es que empecemos a analizar esa información que de pronto encontramos en el mundo. Es que si les doy un enlace, todos se van a ir a pegar a ese enlace. Entonces lo que quiero es ver cómo hacen ustedes también realizan esas búsquedas. ¿Sí me hago entender? Entonces, Ah, por bueno, ejemplo, encontramos tendencias en logística en el 2021, entonces, ¿cómo es ese mercado, esa economía digital? Por ejemplo, eso es una tendencia en logística. ¿Cómo ha evolucionado el comercio digital? Digamos que a partir del 2020, que fue que ha sido todo el tema de la pandemia. Esto es un tema logístico, ¿sí? ¿Cómo se hace esa economía digital? ¿Cómo hacemos esa distribución a través del Internet con los compradores o vendedores online? ¿Sí? A eso voy. ¿Y cómo eso puede adaptarse de pronto a una realidad nacional? Si yo hablo, por ejemplo, de esas tendencias en comercio internacional de compras online o compras en línea, ¿cómo lo adaptaría yo a la realidad colombiana? Pues empezando por el uso de páginas como por ejemplo Instagram para ofrecer mis productos
¿Y cuáles van a ser mis operadores? Por ejemplo, yo soy un vendedor de, no sé, artesanías, estoy inventando. Entonces, el comercio internacional o la tendencia es que se hagan compras en línea. Entonces, yo lo que voy a ofrecer es toda mi mercancía en línea, ¿sí? A mi realidad nacional, a mi realidad local. Yo voy a hacer mis ventas en línea, entonces ofrezco en una página todos mis productos, donde la persona llega, entra, mira el artículo, aparece el carrito de compra, le dice comprar, me hace una transferencia y yo hago la distribución por medio pues, de una empresa transportadora. Eso es una tendencia mundial. Otra puede ser la logística verde. Logística verde, eso es una tendencia mundial. ¿Cómo la podría yo adaptar a la realidad nacional? A eso es lo que quiero que vayan, ¿sí? No van a encontrar específicamente tendencia mundial de logística internacional adaptada a Colombia. Eso no lo van a encontrar. Así tal cual nunca lo van a encontrar. Es empezar a hacer el análisis. Bueno, esto está, por decirlo así, de moda en el mundo. ¿Cómo lo adaptaría yo a mi país? No sé si me hice entender, Natalie, con la idea. Profe, sí, me quedó claro, ahora ya sé qué voy a buscar. Exacto, o sea, busquemos qué está en tendencia en el mundo en temas de logística, ¿sí? Logística verde, compras online o e-commerce, que igual es la exposición de alguien, comercio electrónico. ¿Qué más puede estar? Empaques inteligentes, distribución por drones, automatización de vehículos ecológicos para hacer la entrega de mercancía. Todo eso son tendencias logísticas mundiales. ¿Y cómo podría yo adaptarlas a una realidad colombiana? Si es viable, no es viable. No sé, voy a inventar cohetes a propulsión, barcos. Bueno, no sé qué podamos encontrar más en esos temas de logística. Entonces, hagamos una búsqueda de tendencias internacionales de logística. ¿Qué está de moda en la logística en este momento? Utilización de pallets inteligentes, qué sé yo, no sé, automatización en un centro de distribución. Por ejemplo, códigos QR, bueno, todo lo que tenga que ver con la logística y cómo podríamos, o si es adaptable a nuestra realidad, ¿sí? A eso quiero que lleguemos con ese tema. ¿Es claro, Natalie? Bueno, y todos, porque la pregunta es muy válida para todos. Sí, para mí sí, profe. Listo. ¿Listo? Bueno, hay otra, vamos a mostrarles entonces de qué se trata ese taller, ya que Natalie lo menciona, para que lo dejemos claro de una vez. Bueno, la primera pregunta hace referencia a qué tipos y... esta huevonada. ¿Qué tipo de retos, porque ya está mal escrito, qué tipo de retos y desafíos se presentan en la logística de distribución? ¿Cuáles son los grandes desafíos de la logística de distribución? Voy a decir algo, pero no quiero que peguen de ahí, porque es que uno les da una idea y por ahí se pegan todo y resulta todo entregando el mismo trabajo. De la pandemia. Uno de los grandes desafíos de la logística, de distribución puede ser la contaminación que generamos en distribución. Porque utilizamos barcos, porque utilizamos aviones, porque utilizamos vehículos en carretera que contaminan. Entonces, ¿cuál es el desafío que presenta la logística de distribución? La utilización de nuevos medios de transporte, de nueva forma de empacar o embalar la mercancía, en fin, eso pueden ser retos o desafíos. Los tiempos, porque ahora la gente quiere que hoy pedí y que a la media hora ya esté en la puerta de mi casa la mercancía. Eso es un gran reto que tiene la distribución o la logística de distribución. ¿Qué desafíos implica trabajar en logística de distribución en Colombia? Natalie, yo sé que trabajas directamente en este tema, entonces, ¿cuáles son esos desafíos que se presentan de trabajar en nuestro país en logística o en distribución logística? ¿Listo? Uno de los grandes desafíos, las carreteras. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos? Hacer la distribución en menor tiempo por las vías tan pichas que tiene nuestro país. Bueno, no sé, eso lo pueden ir encontrando en la literatura, en esa búsqueda. ¿Qué tendencias mundiales en logística y distribución pueden adaptarse a la realidad colombiana? Entonces ya lo acabamos de mencionar, empaques verdes, transporte verde, bueno, en fin,
¿cierto? Entonces, esas tendencias que existen en este momento alrededor del mundo, empaques ecológicos, ya sabemos que hay una tendencia que ya está hasta saturadísimo el mercado con el tema de empaques verdes o ecoempaques, y cómo podemos adaptarlo a nuestra realidad nacional. ¿Qué es logística de última milla? Eso sí ya es algo más conceptual, eso sí lo van a encontrar, ¿qué es logística de última milla? ¿Listo? Eso tiene que ver como mucho con la tecnología, ¿no? Sí, señor, tiene toda la razón. Y cómo podríamos aplicarla nosotros en el país. ¿Listo? Ese es el taller. Precisamente, les dejé más tiempo, está habilitado hasta el lunes, van a revisar de una vez que Uber me hizo dudar. A ver de qué hora se está habilitado. Aquí me dice que está habilitado desde el 6 de noviembre a las 11 de la mañana hasta el lunes 8 de noviembre a las 6 de la tarde. Desde las 11 está habilitado el taller. ¿Listo? Entonces, está bastante interesante ese taller. Quiero que empecemos también a investigar por nuestra propia cuenta. En temas de logística me parece súper interesante porque esto es cambiante todo el tiempo, muchachos. Y recuerden algo que siempre les he dicho, y es que no nos vamos a quedar toda la vida en un patio cargando camiones o vehículos, sino vamos a enfocarnos más hacia liderar esas operaciones logísticas. ¿Listo? Entonces, interesante. Por eso les dejé habilitado tanto tiempo este tema. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. No sé si alguien más se quedó sin tema de exposición. Por ahí Wilmer Vélez, que lo vi que llegó hace ratico. Wilmer. Sí, señor. Acaba de llegar. Sí, señor. Wilmer, hay una exposición que tienen que preparar para dentro de 15 días. Silencia, porfa, el micrófono porque tienes un retorno. Hay una exposición que tienen que hacer para dentro de 15 días. Entonces, hay 3 temas que están sin compañero. Comercio electrónico, nueva generación de empaques o drones y vehículos autónomos. Sí. ¿Cuál de esos 3 para decirle con Tema de vehículos. drones y vehículos autónomos? Sí. Listo, Wilmer Vélez. Wilmer, tu compañero de exposición es Jason Ramírez, entonces te pones de acuerdo con Jason para preparar ese. Ok, perfecto. ¿Listo? Listo, profe. Creo que no me falta nadie más. Listo, muchachos. Entonces, hablemos rápidamente sobre problemas en logística de distribución. ¿Sí? Esto también les puede servir de pronto un poco de insumo para ese taller autónomo. Recuerden que estas presentaciones tienen también para darle también un poco de respuesta a Natalie, tienen una bibliografía al final. Estas presentaciones puede que les sirva alguna de estas bibliografías que tienen estas presentaciones al final para hacer esa investigación. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. Los diferentes problemas que se presentan en la logística de distribución. Profe, disculpe. Señor. Es que en este tema de la competencia del ser no me dio para responder ahí, de que se me alcanzó el tiempo. Claro, Wilmer, porque esa competencia del ser fue la semana pasada. Ah, listo, ok. Entonces, me la envías al correo electrónico, muchacho. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Silenciamos el micrófono, Wilmer, porfa. Pues tienes un retorno ahí bastante extraño. Bueno, entonces, hablemos de esos problemas logísticos, en logística de distribución. En el
mercado internacional o a nivel mundial o a nivel global, hay como digamos, un punto de inflexión, llaman ellos, o sea, es como un punto de reflexión, por así decirlo, con respecto a lo que es la logística. Creo que lo mencioné hace 3 minutos, ¿sí? Donde se evidencia, pues, todos los problemas que se presenta hacer esa logística de distribución. Por tiempos, por costos, por contaminación, por la utilización de empaques, en fin. Entonces, anteriormente, digamos que hace unos 5 años para atrás, para no ir tan lejos, no le prestábamos tanta atención al tema de la logística de distribución, o 10 años atrás. No le prestábamos como tanta atención a ese tema de la logística de distribución, entonces mandábamos mercancía, embalábamos y gastábamos cantidad de material para hacer ese empaque o ese embalaje. Entonces, en este momento, con todas las tendencias mundiales que han aparecido alrededor de temas pues, generales de cuidado del medio ambiente, de tráfico de mercancía, en fin, tanta cosa que ha aparecido. Entonces, la logística de distribución han tenido que empezar a adaptarse, a tener una mayor, por así decirlo, conciencia frente a la utilización de diversos mecanismos para esa distribución de mercancía, ¿sí? Desde empaque, embalaje, vehículos, medios de transporte, todo lo que tiene que ver, esos factores que tienen que ver. Entonces, hay que empezar a incluir pues, tecnología y estrategias pues, adaptadas a cada organización, por supuesto, para poder complacer esa demanda de los consumidores que cada vez es más exigente. Lo que les decía, yo hago un pedido online y quiero que a la media hora ya esté en mi casa, ¿sí? Entonces, esto ha planteado una cantidad de desafíos, retos y problemas para el tema de distribución logística que debe resolver. Una de las causas que se presentan es la mala planificación de las rutas logísticas de entrega. Entonces, hacemos una planificación de la ruta de una mercancía, vamos a hacerlo local. Entonces cargamos el vehículo que va a hacer la distribución en Medellín de la mercancía y hay una mala planificación de esa ruta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se va a demorar más el vehículo en entregar la mercancía, que si monto la mercancía que debe ir en la puerta, la monto en el fondo del vehículo, entonces puedo dañar toda la mercancía porque tengo que descargar o montarme hasta el fondo del vehículo. Entonces, esa es otra causa. O los tiempos y la contaminación que genero porque tengo que empezar a dar muchas vueltas, de pronto en una moto que contamina o en un vehículo que contamina. Entonces, esa mala planificación de las rutas logísticas. No tener los vehículos con la tecnología digamos, presta o diseñada, me fue la palabra, con la tecnología pues adecuada o acondicionada para hacer esa distribución de la mercancía, o no poder generar despachos continuos en un mismo sector. ¿A qué hace referencia? Pues que no tengo unas rutas preestablecidas o unos itinerarios fijos para hacer esa distribución. Entonces, cada vez que viene el vehículo, ahí sí vuelvo a distribuir. Entonces, hay problemas logísticos pues en toda la cadena, ¿listo? Entonces, hay una incertidumbre, por supuesto, en esa gestión de entrega y despacho de la mercancía. ¿Por qué incertidumbre? Porque hay retrasos al recoger o al entregar la mercancía, hay fallos operacionales en la red de la empresa transportadora, ¿sí? Entonces, como el meme, se cayó el sistema, entonces hay esos fallos. De hecho, les voy a contar, imaginen que hice una compra en línea el 24 de septiembre. El 24 de septiembre hice una compra en línea donde me pidieron un pago del 50%, hice el pago del 50% a la empresa acá en Medellín. Era un producto pues que no estaba hecho, entonces lo iban a fabricar. Me dijeron que eran 15 días hábiles, yo contabilicé mis 15 días hábiles, eso me daba como 15 o 16 de octubre. Se llegó el 20, se llegó el 25 de octubre y nunca me llegó la mercancía. ¿Eso qué es? Eso es un fallo. Eso es un fallo en una cadena logística de esa empresa, ¿sí? Se llegó esta semana, se llegó 2 de noviembre, creo que fue, 2 de noviembre. Yo dije, no, pues ya, no me sirve, no.
Es imposible yo recibir esa mercancía porque tiene 20 días de retraso dentro de la ciudad. Es una mala planeación logística. Entonces, ahí hay un claro ejemplo. Con la empresa transportadora, un empaque, una mercancía que debía salir de Medellín para Pereira y la empresa transportadora ingresó mal un dato, lo que quiere decir que quedó la guía, el número de guía por el que, pues, que es el que uno rastrea, quedó mal. Entonces duró perdida la mercancía más de una semana. Me pasó también hace 2 semanas ese inconveniente. Entonces ahí están los fallos o las causas que generan esos retrasos, fallos operacionales de la empresa transportadora. Me acordé precisamente diciendo eso. Tráfico o congestión vehicular no planeada, pues es algo que sí se nos sale de control. Cambios en la ruta de distribución no planeados por derrumbes, por paros, por lo que sea, ¿cierto? Fallas en la entrega, que hay devolución de productos, productos no pagos, productos con daños, averías, en fin. Entonces, eso tiene que ver con esos problemas logísticos. Calidad del servicio y experiencia del cliente. El 89% de los clientes tienen una mala experiencia en los procesos de entrega de mercancía. No llega la mercancía incompleta, llega dañada, llega arrugada, llega con alguna avería, ¿sí? O una entrega fallida no solo puede significar perder el cliente. De hecho, esta empresa a la que le pasó eso conmigo, me hicieron la devolución del dinero, por supuesto, pero perdieron un cliente. De pronto no va a significar mucho para ellos porque la compra no era tan grande, pero es un cliente menos, ¿cierto? Que tiene esa empresa y una mala publicidad que tiene la empresa también. ¿Qué más? Costos asociados a los traslados del producto, la manipulación, atención de reclamos, recepción en bodega, cuando hay retorno. Entonces, eso es un costo adicional que no debería incurrirse y que no le puedo cargar al producto o a la distribución de ese producto. Si yo hago una entrega en una dirección mal y me la regresan, pues es un costo que yo como empresa transportadora de logística debo asumir, ¿es cierto? Y esto termina siendo pues un mal negocio para la empresa, porque si yo empiezo a sumar cuántas devoluciones he tenido por tiempos, por mala entrega, por producto averiado, entonces esto pues obviamente son costos adicionales que la empresa debe asumir. Recordemos que uno de los factores que influyen en la distribución logística física, en la distribución física internacional, y pues esto aplica para todos los tipos de distribución logística, es que debe haber un equilibrio entre la calidad del servicio y la reducción de los costos. Entonces yo debo entregar un excelente servicio o entregar la mercancía a tiempo, pero con los menores costos posibles, ¿sí? Entonces, la mayoría de las empresas hace una entrega gratuita. Por lo general, cuando uno hace una compra, dice entrega en Medellín gratuita o entrega nacional gratuita. Entonces, esto los asume la empresa y se le carga directamente al producto. ¿Listo? Trato con los clientes internos y externos. Esto es importantísimo y es uno de los grandes problemas que existen en las cadenas logísticas. ¿Por qué con el cliente interno y externo? El cliente interno dentro de una bodega de almacenamiento, ¿quién sería, muchachos? ¿Quiénes son esos clientes internos? Bueno, pregunto al contrario, ¿quién es el cliente externo? ¿Qué fueron? Profe, todos los clientes que nos compran a nosotros son clientes externos, son personas de afuera, y todos los clientes internos son los compañeros de trabajo que tenemos porque cada uno interviene en un proceso diferente y hay que atenderlos. Súper, muy bien, Natalie. Te va a complementar. Está perfecta tu respuesta. Te va a complementar. Nuestros proveedores también son clientes internos porque son las personas que nos entregan o la materia prima o la mercancía. Ellos también se cuentan como cliente interno. Entonces, debemos tener un excelente relacionamiento con ese cliente interno, ¿sí? Por acá Wilmer le está dejando un mensaje a Jason. El compañero Jason, para que porfa tengamos comunicación para concertar lo de la exposición. Muchas gracias, Jason. Entonces, déjense, crúcense ahí el número, el WhatsApp, lo que necesiten. Entonces, el cliente interno, es importante ese relacionamiento entre compañeros. Pues, por ejemplo, si yo soy el de ventas y me la llevo súper mal con el de bodega, pues ¿en qué momento va a salir esa mercancía? Si es que el de bodega se hace triple y doble y sencillo, del de ventas, pues voy a dejarle acá represada esa mercancía y hasta las 6 de la tarde la despacho,
¿sí? O lo mismo con ese cliente interno que son nuestros transportadores o las personas que cargan nuestros vehículos. Entonces es importante ese buen relacionamiento con el cliente interno y obviamente con el cliente externo. Parece mentira, pero es importante tener en cuenta esto también en la cadena logística de almacenamiento o porque hacen un mal cargue. ¿Listo? La baja capacidad de respuesta ante problemas logísticos, o sea, la falta de comunicación con la empresa transportadora o el manejo inadecuado de la información del proceso de entrega. Yo duré 3 días comunicándome con Envía, fue por Envía que se hizo el traslado de ese producto a Pereira, 3 días y no me daban respuesta alguna, o sea, yo no existía y no existía la mercancía, entonces eso es una baja capacidad de respuesta ante problemas logísticos, ¿sí? Eso es una baja capacidad de respuesta o una falta de comunicación. 3 días porque la guía había quedado mal expedida, entonces duró 3 días de mercancía perdida y no sabían dónde estaban y si estaba en Medellín, si estaba en Pereira, dónde demonios estaba. Entonces eso también impacta directamente en la cadena logística, en la distribución de la mercancía. Fallas en el transporte, por supuesto, porque no tenemos los vehículos suficientes, puede pasar, es muy raro que pase, pero puede suceder. Desconocimiento sobre la cantidad de productos que se deben transportar, horarios de disponibilidad de los transportadores, desconocimiento de la marca en la que se está trabajando, o fallas operacionales, o fallas en carretera pues, que pues, se pueden presentar. No tener respaldos físicos de la mercancía también es uno de los grandes desafíos o uno de los grandes problemas que se tienen en la distribución. Registros físicos, pues ahora todo lo digitalizamos, pero se cayó el sistema y nos quedamos sin la información necesaria. ¿Listo? Esto se me congeló. Listo. Juntar productos devueltos con productos para entregar, pues esto sí sería gravísimo en una cadena de distribución. Revolver o mezclar los productos que se están devolviendo con los que se van a entregar, pues obviamente esto es un fallo grandísimo en la cadena de distribución. Y listo, muchachos. Esos son como los problemas de logística de distribución más comunes, más frecuentes. Y eso les va a dar una idea también para ese taller final, porque es de los grandes desafíos que debemos enfrentar en la cadena de distribución logística. Listo, muchachos. ¿Cómo quedamos? Bien, profe, bien. ¿Todo melo?